Buenos días, queridos hermanos. Hoy terminaremos con nuestra sección de soteriología, la aplicación de la obra de Cristo que hacen los creyentes el Espíritu Santo, con los dos últimos temas que tenemos pendientes, que son la santificación y la perseverancia de los santos. Vamos a considerar primero la santificación. La Confesión de Fe de Westminster dice lo siguiente respecto a la santificación. Los que son llamados eficazmente regenerados, teniendo creados en ellos un corazón y un nuevo espíritu, son santificados más y más verdadera y personalmente a causa de la virtud de la muerte y de la resurrección de Cristo. Por la morada de la palabra y del espíritu en ellos, el dominio de todo el cuerpo del pecado es destruido, y las varias concupiscencias de él son mortificadas y debilitadas más y más. Son vivificados y fortalecidos progresivamente en todas las gracias salvadoras, para que puedan practicar la santidad verdadera, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, en la medida en que la imagen de Dios está siendo creada por el Espíritu Santo en nosotros, eh, la, 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 la santificación consiste en restaurar esa imagen, pero también liberarnos del poder del pecado. Bavinck escribe lo siguiente: en la medida en que la imagen de Dios no solo consiste en el conocimiento y la justicia, sino también en la santidad, la restauración del hombre debe devolverle no solo la relación correcta con Dios, sino que también debe renovarlo internamente de acuerdo con la exigencia de su santa ley. La renovación, o más bien dicho, la, eh, la relación correcta, la devolución de la relación correcta con Dios, la hace el Señor por medio de la justificación. Recordemos que por medio de la justificación Él nos declara justos, y por medio de la santificación nos hace justos. Hay una diferencia entre declarar y hacer. Ahora, la justificación y la santificación están íntimamente relacionadas respecto a la cuestión de la justicia, eh, que hemos recibido nosotros. Santificar, entonces, literalmente es hacer santo. La santidad, como dije, por supuesto, incluye la justicia. En la justificación Dios nos declara justos y es una acción puramente de Dios. En la santificación Dios nos hace justos y esta acción es una acción sinérgica, que es tanto de Dios como del creyente. J. I. Packer, en su libro Teología Concisa, dice lo siguiente: la santificación es una transformación constante dentro de la consagración mantenida y engendra una justicia real dentro del marco de una santidad de relación. La santificación de relación es el estado de hallarse permanente apartado para Dios. Fluye desde la cruz, donde Dios compró y reclamó para sí por medio de Cristo. Packer lo que está haciendo es darle una connotación y una distinción que se hace en la teología reformada, una cuestión de santificación en relación, o sea, el estado inicial e instantáneo que Dios hace de tomarnos y de retirarnos y de ponernos como propiedad de Él, es lo que se le llama santificación instantánea, que vamos a ver más adelante. Entonces, la palabra santo, en su sentido original, podría venir de la raíz de palabras como ser cortado o ser separado. Sin embargo, la escritura siempre la usa en sentido religioso. Dios es santo porque Él es apartado de lo común. El que es santo es apartado por y para Dios. Entonces tenemos el texto que nos deja Moisés en Levítico 11, versículo 44, que dice:
Yo soy el Señor su Dios, por lo tanto ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Así que no se contaminen con ninguno de los animales que se arrastran por la tierra. Ahí ese capítulo habla específicamente de la alimentación, el cual era un elemento distintivo del pueblo de Dios, porque no comían eh, animales que estaban declarados impuros por Dios. Santo entonces se usa para designar a Dios. En su autorrevelación enfatiza su trascendencia. Bavinck escribe lo siguiente: en resumen, la santidad apunta a Dios en su distinción y elevación sobre todas sus criaturas. Él es santo porque Él es Dios. Entonces, veamos la distinción entre la santificación definitiva y santificación progresiva. En este punto voy a seguir principalmente al teólogo reformado John Frame. Él escribe: la Biblia distingue dos aspectos de la santificación que los teólogos han llamado santificación definitiva y santificación progresiva. La primera es un acto particular de Dios que ocurre en un momento único. La segunda es una obra continua de Dios en la que nos llama a cooperar. Esta distinción refleja algo que hemos notado. Para el creyente, la santidad es tanto un hecho como un mandato. Y la santificación definitiva, la define John Frame, es un evento que ocurre una sola vez simultáneamente con el llamamiento eficaz y la regeneración. Incluso podríamos ver que se traslapa un poquitito con la regeneración, con, eh, con la conversión. Eh, y sigo la cita, que nos transfiere eh, desde la esfera del pecado a la esfera de la santidad de Dios, del reino de Satanás al reino de Dios. La santidad no pertenece solo a unos cristianos especiales, como lo enseña, por ejemplo, la tradición católico-romana, o incluso también algunas denominaciones protestantes. La santidad pertenece a todos los creyentes. Y aquí nos vamos a fijar en un texto que es muy decidor respecto a la santificación. Si leemos la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el saludo o en la dedicatoria a quien va dirigida la carta, le dice lo siguiente: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo. Aquí tenemos los dos elementos de la santificación. Primero, han sido. Es un acto concluido. Es decir, ellos han sido santificados, han sido tomados y purificados por Dios también para su propio servicio. Pero el hacer justo es un proceso. ¿Por qué? Porque ellos son invitados, están llamados a ser su santo pueblo. O sea, es tanto una, es tanto una un mandato, ¿cierto? Como una realidad. Entonces, estamos llamados a vivir de acuerdo a la santa ley de Dios. No podemos vivir como los otros. De hecho, cuando estamos mirando el pasaje el texto de Primera a los Corintios, podemos ver que hay un montón de pecados que la iglesia está cometiendo. Por ejemplo, hay partidismo, también podemos ver, que las divisiones que hay en la iglesia, los hermanos peleaban e iban a la justicia, digamos, a la justicia común, para que dirimiera entre sus diferencias. Y también había, por ejemplo, un pecado sexual que ni siquiera se veía entre los paganos, el capítulo 5. En el 6, lo que yo ya decía del pleito de los creyentes, habían problemas respecto al concepto del matrimonio y de la pureza sexual.
tenían un problema de cómo se comportaban con los no creyentes respecto a los sacrificados a los ídolos. Em, el apóstol, bueno, hay un montón de abusos en la cena del Señor y muchas cosas. Pero fíjense lo que dice el capítulo 6 y el versículo 9 al 11, donde vemos este proceso. ¿Por qué? Porque habían hermanos que estaban practicando ciertos pecados. Si no estuvieran practicando los pecados, Pablo no le escribe sobre estos pecados. Sin embargo, sí estaban practicándolos. Dice así el 9: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si terminara acá, los hermanos quedarían sin esperanza. Quedaríamos nosotros también sin esperanza, porque muchos de ellos estaban viviendo este estilo de vida. Habían sido separados por Dios, o sea, santificados no en sus actos, sino que dice en Cristo Jesús, según lo que leímos en el 1:2. Entonces, pero luego dice, son llamados a ser su santo pueblo. Y aquí está el llamado que hace Pablo, el Espíritu Santo por medio de Pablo, cuando dice que ellos estaban viviendo el estilo de vida anterior, su estilo de vida anterior, pero luego les dice, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. O sea, lavados, santificados y justificados. No hay aquí un orden cronológico o lógico de estos tres elementos, sino que lo que está enfatizando Pablo es que ustedes tienen una nueva naturaleza. Han sido lavados, o sea, la contaminación ya ha sido quitada mediante el lavamiento y mediante la santificación. Y también la culpa, porque han sido justificados en el nombre de Jesucristo, o sea, tienen una nueva posición delante de Dios y han sido separados por Él y para ser su santo pueblo. Entonces, aquí es donde le dice a los corintios y cita a los corintios que que eran libertinos y que dicen, todo me está permitido. Ese era su grito de batalla, los antinomianos, los que estaban por no cumplir la ley, por portarse mal. Total, el cuerpo no significaba nada. Entonces, si el cuerpo no significa nada, lo que haga con el cuerpo no importa en realidad, no hace un efecto en mí. Sin embargo, sí lo hace. El apóstol Pablo lo dice, de hecho, eh, en el capítulo 5, perdón, en el 7, eh, final del 6, cuando habla de la inmoralidad sexual. Dice que es muy terrible el pecado sexual. Entonces, no todo me está permitido, pero no todo es bien para mí. El apóstol Pablo lo que está haciendo es dar una respuesta a esto que en nuestras Biblias aparece entre comillas, porque era un grito de batalla de los antinomianos, de los libertarios, porque destruye su orgullo de que todo le está permitido. Eh, y después el apóstol Pablo dice lo siguiente: todo me está permitido, o sea, repite el grito y hace otra respuesta, pero no dejaré que nada me domine. La santificación entonces es progresiva. ¿En qué sentido? En el sentido de que es nuestro crecimiento gradual en santidad y justicia, nuestro progreso en el camino de Dios, y esto tiene profunda relación con las buenas obras. El apóstol, el escritor de la epístola a Santiago, hay una diferencia que algunos no logran conciliar, de cómo el apóstol Pablo habla de la fe sola para justificarse. Sin embargo, Santiago habla de las obras. El asunto es simple. Santiago, hay dos contextos distintos y dos opositores distintos a los cuales de los cuales están defendiendo la iglesia ambos escritores. Entonces sus escritos tienen un propósito distinto. Lo que está diciendo Santiago es que la verdadera fe que ha producido, que ha recibido, perdón, una verdadera justificación, trae frutos. Porque no solo por decir que ha sido justificado, el hombre ha sido justificado.
¿Ok? Entonces, el objeto de la salvación. John Murray, en su libro La redención consumada y aplicada, escribe lo siguiente: esta liberación del poder del pecado, lograda por la unión con Cristo, y de la contaminación del pecado, lograda por la regeneración, no elimina todo el pecado del corazón y de la vida del creyente, eso lo sabemos. No elimina por completo nuestro pecado. La santificación tiene precisamente este objeto y tiene como su meta la eliminación de todo el pecado y la completa conformación a la imagen del Hijo de Dios para que sea santo así como el Señor mismo es santo. Entonces, cuando, cuando miramos esto, no estamos diciendo, o cuando decimos esto, o seguimos a Murray en esta definición, no estamos diciendo que el pecado es todavía quien gobierna la vida del creyente. No, sino que permanece, no reina, pero sí está batallando. Es lo que vemos, por ejemplo, en el capítulo 7 de la epístola a los romanos, donde Pablo habla de esta confrontación y de esta lucha permanente del creyente. Entonces, eh, veamos algunos aspectos importantes del objeto de la santificación. Todo pecado en el creyente contradice la santidad de Dios. Esto quiere decir que el creyente cuando peca está ofendiendo la santidad de Dios. ¿Qué significa esto? No significa que él pasa de un estado de salvación a condenación cuando peca, sino que sino que esto da testimonio del avance que debería tener cada cristiano en cuanto a su santidad. ¿Por qué? Porque estamos llamados a ser su santo pueblo, estamos llamados a santificarnos. Esto quiere decir que nosotros tenemos medios para santificarnos, medios para buscar la santidad de Dios sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, la presencia del pecado en el creyente involucra un conflicto en su corazón y su vida. Este conflicto lo podemos nosotros experimentar en nuestra vida y también, como decía, lo podemos experimentar mirando la propia primera carta a los Corintios, de cómo ellos, no sé si batallaban tanto con el pecado, pero si el apóstol Pablo deja testimonio en el capítulo 7 de, de la epístola a los romanos, de esta forma en que nosotros estamos peleando permanentemente en nosotros. El apóstol Pablo habla del pecado que habita en él, pero no habla del pecado que está dominándole, sino que finalmente lo que hace el apóstol Pablo es desear algo, pero decidir otra cosa, sino lo que no quiero es lo que hace, el pecado que habita en mí. Y el apóstol Pablo está haciendo la, la comparación, digamos, con un cuerpo de muerte. Pero cuando nosotros miramos el siguiente capítulo de la Epístola a los Romanos, vale decir, el capítulo 8, versículo 1, nos dice: por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. O sea, en esta lucha permanente, no pasamos de un estado de salvación a condenación. Entonces, como dijimos, debe haber entonces un permanente crecimiento y distinción con los no creyentes, aunque el pecado permanece, pero no por ello ejerce dominio. Miremos un segundo la misma carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde habla específicamente de la tentación. Ya les doy el texto, que es el 10, capítulo 10, versículo 13 en adelante, donde dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel. Ojo, aquí pone como un elemento central la fidelidad de Dios. ¿Y cómo muestra Dios que es fiel? Y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Entonces, tentación es
experimentamos en la tentación una puerta de escape. Más bien, en lugar de que permita Dios que seamos tentados más allá de lo que podamos aguantar, al contrario, dice, más bien cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Aquí estamos hablando de santificación. O sea, hay un punto sin retorno. Hay un segundo de lucidez que el Espíritu Santo nos da cuando somos tentados. Pero, así como cuando estamos indecisos de tomar un desvío en una carretera, exactamente igual pasa cuando estamos siendo tentados. Tenemos una salida, sin embargo no queremos tomarla. Entonces, en ese sentido, resistimos la gracia de Dios. Resistimos la obra del Espíritu Santo. Entonces, que en definitiva toma las decisiones somos nosotros, con una voluntad ya liberada del pecado. Entonces, por eso el creyente es llamado a colaborar, porque está la obra del Espíritu en él haciendo, santificándole. Sin embargo, él ha recibido un nuevo corazón, una nueva obediencia. Esto lo he repetido varias veces, estoy buscando un catecismo, perdónenme. Cuando uno está, cuando una persona tiene esa batalla permanente con el pecado, uno dice, bueno, entonces, ¿será que realmente soy un salvo? ¿Será que realmente yo puedo resistir o estoy corrompido permanentemente y estoy inclinado siempre al mal? La pregunta 7 del Catecismo de Heidelberg dice así, la pregunta 8 dice, ¿estamos tan corrompidos que somos totalmente incapaces de hacer el bien e inclinados a todo mal? Y la respuesta es ciertamente. Si uno llegara hasta ahí sería muy complicado, pero dice, ciertamente, si no hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios. O sea, los que han sido regenerados por el Espíritu de Dios no están corrompidos totalmente y no son incapaces de hacer el bien y no están inclinados solamente al mal. Esa condición solo la tienen aquellos que no han sido regenerados. Entonces, pasemos a la gente de la santificación. ¿Quién es el que santifica? Debemos dejar en claro que la santificación, siendo un proceso sinérgico, o sea, donde Dios nos llama a santificarnos, en el análisis final, o digamos, quien da el primer impulso y toma la iniciativa, siempre es Dios en la santificación, porque es Dios quien nos santifica. Si leemos la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 23, dice así: que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Nuevamente aparece la fidelidad de Dios aquí y Dios mismo es quien nos santifica. Pero si nosotros miramos la misma epístola, nosotros vemos que hay exhortaciones del apóstol Pablo. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 3, les dice que la voluntad de Dios es que ellos sean santificados y que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como lo hacen los paganos, que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya lo hemos advertido. Dios no nos llamó a impureza, sino a santidad. Por lo tanto, el que rechaza esas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Entonces es muy claro
que hay una base de esta santificación, que ciertamente es Dios quien santifica, pero estamos nosotros llamados a santificarnos día tras día. Entonces, de manera específica, el Espíritu Santo es el agente de la santificación. Su obra en nosotros hace posible que colaboremos con la obra santificadora del Espíritu. No sabemos exactamente cómo opera el Espíritu Santo eficientemente en los corazones, las mentes y las voluntades de las personas. En nosotros no sabemos exactamente eso. Pero sí sabemos que son progresivamente santificados de la contaminación del pecado y la transformación cada día a la imagen de Jesucristo. Entonces, esta acción estamos seguros de que sucede en nuestros corazones y que se refleja en nuestra conciencia, ¿cierto? En nuestro conocimiento interior. Porque el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos dice que el Espíritu mismo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, los efectos de esta actividad constante e ininterrumpida en el campo de la conciencia, del entendimiento, del sentimiento y la voluntad es así, constante, permanente. El Espíritu Santo nunca nos abandona. Entonces, cuando nosotros sufrimos periodos de falta de crecimiento espiritual, básicamente lo que estamos haciendo es que nosotros estamos fallando. Porque cada vez que vemos que Dios es el agente, dice Dios es fiel. Pero tenemos que tener la confianza de que el Señor de, eh, no deja de santificarnos, no deja de hacer la obra en nosotros. Dependemos totalmente del Espíritu Santo. Esto no significa que debemos olvidar, como dije, nuestra actividad y llamado a hacer la palabra de Dios, a santificarnos. Es por esta gracia que estamos siendo lavados, salvados, tan ciertamente como hemos sido salvados. Porque la redención final vendrá. Somos salvos, sí, aquí y ahora, pero todavía hay pecado remanente. Todavía luchamos, tenemos enfermedades, vivimos en un mundo caído. Entonces, ciertamente también seremos salvados. En este punto es donde debemos cuidarnos del antinomianismo y del legalismo. Esto quiere decir, antinomianismo, bueno, no necesito en realidad cumplir la ley de Dios porque está obsoleta y realmente el Espíritu Santo es el que me santifica. Yo tengo que quedarme así como una especie de recipiente que recibe la gracia de Dios. No es así. U otros dicen, bueno, está como en los primeros eh, teologías católicas, por ejemplo, la teología católico-romana, hasta el bautismo es posible que uno sea eficientemente santificado por Dios, o decirlo de alguna manera, monérgicamente. Pero de ahí en adelante es mi responsabilidad. O sea, yo me santifico. Por eso que cuando en la teología católico-romana se conserva la penitencia para volver a entrar a este estado de gracia. Entonces el Espíritu Santo santifica en calidad del Espíritu de Cristo, del Espíritu que resucitó a Cristo. Entonces no es, aparte de la obra del Cristo resucitado y glorificado, la obra del Espíritu Santo. ¿Ya? Es por la eficacia y en virtud de que proceden del Señor exaltado, es que se lleva a cabo la santificación y el Espíritu Santo nos comunica esa virtud. El último texto al que me quiero referir en este punto es el de Filipenses 2, versículos 12 y 13. Aquí podemos ver de qué manera están relacionadas estos dos elementos sinérgicos de la santificación. Fíjense lo que les dice el apóstol Pablo a los filipenses. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues es Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Bueno, lo primero que le está diciendo el apóstol Pablo es que han sido obedientes, o sea que su fe es verdadera y que está produciendo obras de justicia, que están produciendo frutos de arrepentimiento.
Pero luego les dice que lleven a cabo su salvación. Esto parece muy complicado porque es como si nosotros estuviéramos suplementando la obra de Cristo. No, la NBI en portugués traduce trabajen dentro de su salvación. O sea, en definitiva, es vivir como salvos, vivir como justos, vivir como santos, a lo que hemos sido llamados. ¿Pero por qué? Pues Dios es quien produce en ustedes el querer como el hacer para que se cumpla su santa voluntad. Se ven los dos elementos ahí relacionados. Primero, es Dios quien nos ha dado la fe y podemos dar frutos. En segundo lugar, en este texto de Filipenses, nos dice que trabajemos dentro de nuestra salvación con temor y temblor, que la cuidemos. Eh, Voy a poner el siguiente ejemplo. Eh, la salvación es como si nos dieran un regalo, por ejemplo, un libro. ¿Ya? Nos dan un regalo, pero este regalo viene envuelto. Y yo recibo este regalo y me quedo con el regalo sellado. No lo abro, no lo uso. El trabajar dentro de la salvación o llevar a cabo su salvación con temor y temblor, como dice la reina, la NBI en español, sería abrir el regalo, sacar el papel, leerlo, utilizarlo, enseñarlo, etcétera. A eso nos está llamando la, eh, la escritura con eh, trabajar en nuestra salvación con temor y temblor. Pero el hecho de que yo tenga el libro es producto de la gracia de Dios. Yo recibo este regalo, ¿cierto? Y lo abro en virtud también de la gracia de Dios. Porque Él pone el querer como el hacer. No todos los ejemplos son buenos, entonces, ni permiten una comprensión total de la verdad, pero ilustran lo que quería decirles. Entonces, la santificación es una obra de la persona del Espíritu Santo en la persona del creyente. Entonces, la santificación no es automática, porque no somos máquinas. La santificación es un proceso que dura hasta cuando venga el Señor o cuando venga por nosotros individualmente en nuestra muerte. Hasta ahí va a durar. Hasta ese momento seremos santos, perfectos. Ahora somos santos, pecadores, receptores de la gracia divina y que estamos siendo perdonados siempre por el Señor y confesando nuestros pecados y creciendo en la gracia. Entonces, como dije, no es una máquina, no es que entramos a una especie de juguera y salimos totalmente nuevos y limpios, sino que es una constante labor del Espíritu y nuestra, donde el Espíritu está construyendo cada día la imagen de su Hijo, de Jesucristo en nosotros. Y el último tema de la soteriología es la perseverancia de los santos. La confesión de fe de Westminster dice así: aquellos a quienes Dios ha aceptado en su amado y por su espíritu ha llamado eficazmente y los ha santificado, o sea, quienes han sido aceptados, llamados y santificados, no pueden caer ni total ni finalmente del estado de gracia, sino con toda certeza perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad. James Packer, J. Packer, escribe: digamos en primer lugar que al declarar la seguridad eterna del pueblo de Dios es más claro hablar de su conservación que, como se suele hacer, de su perseverancia. Perseverar significa persistir en medio del desaliento y de las presiones contrarias. La afirmación de que los creyentes perseveran en fe y obediencia a pesar de todo es cierta, pero su razón es que Jesucristo persiste en conservarlos por medio del Espíritu. R.C. Sproul, en su libro Escogidos por Dios, también hace esta aclaración o esta
redefinición de la perseverancia, sino que él le llama la preservación de los santos. Y definitivamente son ciertas ambas verdades. Perseveramos porque Dios nos preserva, pero somos nosotros quienes perseveramos. No podríamos hacerlo claramente si no fuera porque Dios nos preserva. Entonces es un desarrollo o un evento de manera sinérgica. La perseverancia de los santos básicamente es la otra cara de la moneda de la santificación. ¿Por qué? Porque veamos por qué realmente llegamos hasta el final cumpliendo el propósito de Dios de ser creados o recreados a la imagen de su Hijo. Entonces, vamos a ver varios textos del Evangelio de Juan. En el capítulo 6, los versículos 39 y 40 dicen así: Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, Jesucristo está hablando en este capítulo sobre el pan de vida. De hecho, es el primer yo soy de los que encontramos en el Evangelio de Juan. Y está hablando de la voluntad del que lo envió. O sea, cuando dice que Él vino a ser, porque el texto anterior, el 38, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Está haciendo referencia a lo que se llama en la teología el pacto de redención, o sea, la encomendación que se le hizo a la persona del Verbo, al Verbo de Dios, al Hijo de Dios, en la eternidad pasada, en ese consejo intratrinitario, donde es expresada la voluntad del Padre, es encomendado el Hijo y es destinado también al Espíritu Santo para ser enviado después del Hijo, para que sea enviado por el Padre y por el Hijo a concluir, o más bien dicho, a iniciar o aplicar la recreación de todo el cosmos, que la veremos definitivamente consumada cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces, aquí es muy claro, porque la voluntad de Dios es que Jesucristo no pierda nada de lo que Él le envió, de lo que Él le dio. Entonces, cuando una persona es realmente hijo de Dios, no puede caer de la gracia. Y aquí debemos hacer una aclaración. Hay varias posiciones respecto a la seguridad de la salvación o la perseverancia de los santos. Una es la posición calvinista, que dice que no hay posibilidad de caer. Hay otra que es la posición arminiana. Podemos ver teólogos arminianos que creen en la perseverancia de los santos y que no se puede perder la salvación por la siguiente razón: porque Dios vio quienes iban a elegir a Cristo y a perseverar en la fe. Por lo tanto, a esos es a los que elige. Por lo tanto, no podría perderse ninguno de los elegidos desde ese punto de vista y desde su perspectiva del previo conocimiento de Dios. También algunos arminianos creen que los cristianos sí pueden caer de la gracia, sí se pueden perder. Y hay otros que son probablemente hipercalvinistas en este punto y que dicen que no pueden caer de la gracia aunque dejen de creer en Cristo. Me refiero a escritores como Charles Stanley. En su libro La seguridad eterna habla lo siguiente. Él escribe que pone el siguiente ejemplo de por qué no se pierde la salvación y por qué ese sería el realmente salvo, siempre salvo, que es una posición no bíblica, como le explica Charles Stanley. Dice lo siguiente, que una persona en algún momento creyó y estaba convencida de que le gustaban los tatuajes. Entonces hizo un tatuaje. Llegó el momento en que él vio
que los tatuajes no le gustaban en realidad, o que estaba aburrido del tatuaje que tenía, o ya no quería tener ese tatuaje, y él dice, no por esa razón el tatuaje se le borra. Sigue el tatuaje allí. Entonces quien ha sido salvo es siempre salvo, aunque incluso pierda la fe. Eso no es calvinismo, no es bíblico, sino que es una mala comprensión de la seguridad eterna, porque nos pone en una posición de que alguien que ejerció fe en un momento de su vida, aunque no la ejerza en el resto de la vida, podría ser salvo. Y está eso en contra de toda la enseñanza de la Escritura, porque un salvo vive como salvo. Eso no significa que vivamos vidas perfectas. Ojo, re, retomo un poquito lo de la santificación. La santificación o la santidad es contraria a la perfección, porque no estamos llamados a ser perfectos, estamos llamados a ser santos. La perfección o la santidad perfecta será entregada por Cristo cuando venga por segunda vez. Estamos llamados a ser santos, a apartarnos para Dios, a vivir conforme a su ley y en amor a Cristo. Otro texto muy importante en la perseverancia de los santos es el capítulo 10 del mismo Evangelio de Juan, ahí cuando está hablando del tercer yo soy, que yo soy el buen pastor, y el 27 al 29 dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, y nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Hace unos días mi hijo me regaló unos Malvachok y voy a usar el envase para dar este ejemplo, ¿ya? Supongamos que este somos nosotros, la oveja. El, el primer requisito de una oveja es que oyen la voz del pastor. Aquí tenemos a los fariseos que escuchan y escuchan al pastor y no tienen idea de lo que está hablando, no reconocen la voz. Jesús les dice que el que reconoce la voz, ese es verdaderamente una oveja. Entonces, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y luego dice, yo les doy, no yo les daré, yo les doy vida eterna y nunca perecerán y nadie podrá arrebatarlas de mi mano. O sea, oyen la voz del pastor. Alguien que pierde la fe en Cristo, o que aparentemente perdió la fe en Cristo, porque si la perdió es que realmente nunca la tuvo, o fue una especie de fe, como veíamos en la clase anterior, una de las fe que son temporales, como las que están en la parábola del sembrador. Aquí estamos hablando de una fe verdadera que ha producido todos los efectos que produce la fe y que ha recibido todas las bendiciones de la salvación que recibe la fe. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Entonces, oveja en la mano. Pero sigue. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. O sea, es más grande que nosotros, es más grande que el mundo, es más grande que el pecado, es más grande que Satanás, es más grande que todo. En virtud de la grandeza de Dios, dice lo siguiente: y de la mano de mi Padre nadie las podrá arrebatar. Y uno piensa que en esta ilustración podría cambiar de mano. No, yo entiendo que de la mano del Hijo y de la mano del Padre. ¿Por qué razón? Porque concluye el versículo 30 diciendo, el Padre y yo somos uno. Esta es la seguridad que tenemos y la preservación que tenemos en Cristo Jesús. ¿Quién puede sacar este papelito de aquí adentro? Solamente yo, que soy mucho más grande que el papel, pero Dios es fiel. O sea, nunca nadie podrá arrebatarlas de la mano del Hijo ni de la mano del Padre. Estamos completamente seguros en la mano de Dios. Entonces, la salvación depende de la perseverancia del Padre y del Hijo. Las ovejas son cuidadas, la vida eterna que nos da
les doy vida eterna. Entonces, ¿qué está hablando? Está hablando de la eternidad pasada y cómo se proyecta hasta la eternidad futura. Nos hace la promesa de que nunca vamos a perecer. Entonces, la seguridad depende de dónde están las ovejas. No, no, las ovejas no están típicamente como están las ovejas, al ojo del pastor, sino que en este texto están dentro de la mano del pastor. Entonces, como dije, la perseverancia o la preservación depende de la grandeza de Dios. Si dijéramos que un creyente, un verdadero creyente, en algún momento cae de la fe, cae de la gracia, en realidad es porque el Padre no es lo suficientemente fuerte como lo dijo, ni tampoco lo suficientemente fiel como lo dijo. Entonces tenemos un grave problema en cuanto a que si uno de los escogidos se perdiera. La perseverancia entonces depende de la unión del Padre y del Hijo. Esa unión es perfecta y irrevocable. O sea, el Padre y el Hijo son uno. Todos estos elementos nos dan seguridad de que quienes han recibido el don de la fe y han creído en Cristo Jesús son sus ovejas y nunca caerán de la mano del Padre, nunca caerán de la gracia. Volvamos un poquitito a la epístola a los Filipenses, donde el apóstol Pablo en el 1:6 les dice lo siguiente. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesús. Entonces, también somos llamados a perseverar. ¿Por qué? Porque las ovejas pueden oír. No estamos sordos ante la voz del pastor. Jesús le responde a los fariseos por qué razón ellos no pueden obedecer. Es porque no son ovejas. No es porque no tengan oídos. No son ovejas. Las ovejas reconocían a su propio pastor cuando él las llamaba y no reconocían la voz del extraño. Jesús entonces le está diciendo que ellos, creyéndose ovejas, en realidad no lo son. Y esto le pasa a muchos religiosos de esta época. Jesús es claro en esto. Esto quiere decir que la fe que salva es dada exclusivamente a aquellos que Dios, en su eterno consejo, los ha elegido como sus ovejas. Entonces, insisto que no significa que la fe funcione de una manera automática, porque como ya hemos visto, somos llamados a perseverar constantemente, poniendo a Dios como la fuente de nuestra perseveración y también como quien nos preserva, y a nosotros como ejecutores de esa perseverancia. Lleven a cabo, trabajen en su salvación y la actitud es temor y temblor. Esto quiere decir que la obediencia es un elemento esencial en la vida de los salvos. Hay algunos textos importantes que podemos ver. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Porque si ustedes viven conforme a ella, o sea, a la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si viven por medio del Espíritu y dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Romanos 8:13. Luego, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, celos, discordia, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgía y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En Gálatas capítulo 5 nos dice eso. Entonces, el fruto de la perseverancia es lo que se ha llamado como el fruto del Espíritu, que es aquel que está verdaderamente siendo santificado por el Señor. Jesús se dirige a los judíos diciéndole en Juan capítulo 8, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas serán realmente mis discípulos. La perseverancia de los santos no es la garantía de la perfección, sino el hecho de que Dios nos mantendrá luchando en la pelea de la fe con el fin de llegar
y odiar nuestro pecado y de nunca hacer las paces con nuestras transgresiones. De mirar el pecado frente a frente. Dios va a estar allí. Dios está con nosotros para esa labor y para ese mandato que nos ha dado de perseverar. Entonces, una palabra de perseverancia comunitaria. No podemos perseverar solos, solo podemos perseverar con otros. La batalla en la perseverancia no puede ser un proyecto personal, es un proyecto comunitario. Nunca Dios quiso que peleáramos solos la batalla. Somos un cuerpo, peleamos juntos y tenemos los mismos enemigos. El espacio planeado por Dios para la perseverancia es el cuerpo de Cristo y todo lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. Pablo escribe en la 2 Timoteo 2:10, así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Aquí puede surgir la siguiente pregunta. ¿Acaso la salvación no es personal? ¿O acaso no es segura para todos los elegidos? La respuesta es sí, pero esa pregunta revela una falencia que por último se va a derribar. ¿Por qué razón? El asumir que ciertos resultados asegurados implican que no hay necesidad de luchar por ellos. Dios ha logrado, Jesús ha logrado en su obra hacer y asegurar estos resultados, pero nos manda a seguir batallando. Esto es un error, no seguir batallando. La forma en que Dios ha decretado hacer segura nuestra salvación es por medio de la facultad que le ha dado al ser humano regenerado de luchar colectivamente en la batalla de la fe. Pablo ve el ministerio de la palabra como indispensable para la perseverancia de los elegidos. Todo el plan de Dios que tiene con los suyos es en torno a su palabra. Mis ovejas oyen mi voz. Entonces, ¿qué podemos decir para terminar? Quisiera leer el último capítulo, el último texto en Romanos, capítulo 8. El texto típico de perseverancia, que es capítulo 8, versículo 29. Dice así. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30. A los que predestinó en la eternidad pasada, también los llamó en la historia. A los que llamó también los justificó, claramente, también en la historia, en un momento determinado de la vida. Y a los que justificó, también los glorificó. O sea, es un hilo de oro, de eternidad a eternidad. Esa es nuestra seguridad y por eso podemos perseverar, porque es Dios quien nos preserva. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima clase que sería el inicio del siguiente tema, que es la eclesiología. Que Dios les bendiga.